Bueno, el mensaje que tengo, que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón para vosotros, yo le he titulado La mirada de Dios. La Biblia nos enseña que nada está lejos de la mirada de Dios. Él todo lo ve y así lo declara el salmista allí en el Salmo 139, versículo 7 al 8. Dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahora, a mí me llama la atención, ¿no? Cómo el profeta Jonás, la visión tan corta, tan pequeña que tenía de Dios, ¿no? Porque él pensaba que se podía ir a algún lugar lejos de la presencia de Dios, lejos de la mirada de Dios, a tal punto que se sacó el billete en un barco para irse al fin del mundo, ¿no? El fin del mundo que era en aquel entonces, ¿no? Queriendo escapar de Dios, creyendo que podría haber algún lugar donde él pudiera, digamos, desaparecer de la mirada de Dios. Así que yo creo que en el caso de Jonás era un profeta que tenía una visión muy corta, un conocimiento muy corto de Dios. Pero la Biblia nos enseña acerca de la omnipresencia de Dios. Ya sabéis que omnipresencia quiere decir que Dios está en todo lugar y está con todo su ser. Así que a Dios no se le escapa absolutamente nada, ¿verdad? Dice la Biblia que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin el conocimiento de nuestro Padre que está en los cielos. Así que la pregunta es, ¿habrá algo que se le escape a Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Amén. Gracias por vuestro entusiasmo. Aleluya. Y a pesar de, fijaos qué interesante, a pesar de la grandeza de Dios, a Él le interesa la comunión con sus hijos y nos hace un llamado a tener intimidad con Él. En estos días hemos estado ofrendándole al Señor, clamor, ayuno, oración, ya como lo tuvimos, el pastor lo estuvo aquí explicando, lo estuvimos haciendo en todas nuestras congregaciones de a los pies del Rey. Estuvimos esta semana clamando y también algunos hemos estado también haciendo ayuno, oración, y la verdad que ha sido un tiempo precioso y yo sentía que en cada reunión de oración era una ofrenda que le estábamos dando al Señor, porque había hermanos también que, claro, durante la semana hay muchos que trabajan, así que para algunos es un gran esfuerzo, un gran sacrificio durante la semana venir a la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha sido el esfuerzo de estar, de participar, y algunos de ayunar ha sido, yo creo, como una ofrenda que le estábamos presentando al Señor. Entonces, hemos finalizado y yo creo que Dios me ha dado a mí esta palabra porque quiero que sea como un broche de oro a todo este tiempo de oración que hemos tenido en estos días. Aunque ya el pastor le hizo entrega al Señor como una ofrenda de todo lo que se hizo, pero yo siento que esta palabra es como, vamos a decir, como un toque final a todo lo que hemos vivido esta semana. Y podemos ver que al Señor lo encontramos en los evangelios enseñándonos acerca de la oración. Allí, por ejemplo, en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 6, por ejemplo, a partir del versículo 5, lo vemos allí del 5 en adelante, habla de la oración en público, habla de la oración en privado, y también el Señor allí nos deja un modelo de oración que nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Es el Padre Nuestro, si lo analizamos,
podemos decir que el Padre Nuestro tiene todos los ingredientes que tiene que tener una oración al Señor, ¿verdad? A veces se han hecho muchos estudios en cuanto al Padre Nuestro. Lamentablemente algunos simplemente lo relatan como un rezo, ¿verdad? Pero si lo analizamos podemos ver que el Padre Nuestro tiene todos los ingredientes que debe llevar una oración. Fue como que el Señor nos dejó allí, no una oración para que la repitamos, pero sí nos dejó como una oración que nos sirva como un modelo. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de que hay distintas formas de orar, podemos orar en público, podemos orar cuando nos juntamos los hermanos, podemos encerrarnos en nuestro cuarto y orar con Él en privado. Tenemos esa oración modelo, pero sabes, por sobre todas las cosas, Dios quiere tener intimidad contigo. Dios quiere tener intimidad con cada uno de sus hijos. Dios quiere tener realmente intimidad con cada uno de nosotros. Eso es lo que más le interesa a Dios. Sin intimidad, yo entiendo que nada funciona verdaderamente como Dios quiere. Con intimidad, todo lo que viene del fruto de la intimidad con Dios es algo que funciona. Amén. ¿Qué no es intimidad? Vamos a ver ahora algo. Nos vamos a meter en este pasaje de Mateo capítulo 6:6 y vamos a analizarlo. Y yo quisiera, antes de que declaremos qué es intimidad con Dios, yo quisiera que nos detengamos un poquito a analizar lo que no es intimidad con Dios, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve, atención aquí, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Analicemos, hermanos, este pasaje. Vamos a, como decía recién, vamos a definir lo que no es intimidad. Intimidad no es mirarse a sí mismo. Intimidad no es introspección. Aislarnos del mundo no es intimidad. Eso es girar sobre nuestro propio yo. Hay personas que se sumergen tanto en su supuesta intimidad que terminan alejándose, que terminan aislándose, viviendo como en un monasterio celestial. Esto no es intimidad. Incluso podemos ver, hay algunos monjes que incluso se van a ermitas y dicen que es para tener intimidad con Dios. Entonces me aparto del mundo, me aparto de todo, voy a tener intimidad con Dios. Entiendo que eso no es tampoco algo tiene que pasar en tu experiencia para que se produzca intimidad con Dios. Intimidad no es vivir hacia adentro, no es retirarse de todo, no es estar mirándose a uno mismo. Y ahora empiezo a definir lo que es intimidad. Intimidad es dejarnos ver por Él. El texto dice, ¿cómo dice el texto? Entra a tu cuarto, cierra la puerta. Y allí dice, y ora a tu Padre en secreto. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Padre que te ve. ¿Sabes? ¿Sabes que cuando nosotros estamos en el secreto de Dios, el Señor nos ve? Pero
en un determinado momento de nuestra experiencia, nosotros tenemos que caer en la cuenta de que Él nos está mirando. Y cuando caemos en la cuenta de que Él nos está mirando, allí se produce intimidad. Intimidad es ser consciente que el Padre me está viendo. Su mirada nos atraviesa, su mirada nos desnuda. No hay nada que se oculte delante de ella. La intimidad no tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene que ver con Él. Jesús nos enseña que para tener esos momentos con el Padre, para que el Padre nos vea, Él nos dice que tenemos que entrar al aposento, cerrar la puerta. Pero ¿qué significa realmente? Exactamente, ¿qué significa cerrar la puerta? Yo creo, hermanos, que no solamente cerrar la puerta del cuarto, donde yo voy a querer estar en secreto con el Señor, sino también hay otra puerta que yo tengo que cerrar. Es la puerta de mi alma, la puerta de mi mente. Porque muchas veces pasa, no sé si te pasa a ti, quizás me pasa solamente a mí, no lo sé, pero a mí me pasa que muchas veces yo también entro a mi aposento, entro a mi cuarto, cierro la puerta, estoy con mi Padre en el secreto, pero mi cabeza me va a mil. Mis pensamientos andan por los cerros de Úbeda. Y puedo estar en lo secreto y no alcanzo a lograr intimidad. Porque mi cabeza, mi cabeza anda recorriendo el mundo. Ay, que no hice las compras. Ay, que tengo que ahora que hacer. Ay, que no le hice la leche al niño. Parece que cuando estás en esos momentos, por tu cabeza empiezan a pasar un montón de cosas, te empiezas a acordar de cosas y es una lucha silenciar tu mente delante de Dios. Y entonces es un trabajo que tenemos que hacer cuando entramos en lo secreto y si queremos tener intimidad con el Señor, nosotros no solamente tenemos que cerrar la puerta del cuarto, tenemos que cerrar también la puerta de nuestra alma, la puerta de nuestra mente. Silenciar nuestros pensamientos. Dejar de lado lo que me perturba hasta que el alma se serena y un silencio celestial aparece. Allí es recién donde nosotros podemos percibir que Él nos está mirando. Ahí cuando te das cuenta que Él te está mirando, es como que te encuentras con la mirada del Señor. Y allí es donde se produce realmente la intimidad. Aleluya. Y se produce esa intimidad que me envuelve y que hace que la luz de Dios me ilumine. Nuestro ser, allí es donde se llena realmente de luz. Toda apariencia cae y podemos ver las cosas en su justa medida. La verdadera intimidad consiste en ver que Él nos ve. Y salir de ese encuentro, al salir de ese encuentro, dice la Biblia que el Padre nos recompensará en público. Ahora quiero aclarar, hermanos, esto. Nosotros recién hablamos que hay distintos tipos de oración, distintas maneras de orar. Y es verdad que en la presencia de Dios podemos vivir distintos momentos, ¿verdad? Yo no estoy hablando en contra, diciendo que cuando venimos a la presencia de Dios no le tenemos que pedir nada, ¿verdad? Yo estoy hablando de algo más profundo, ¿verdad? No sé si me entiendes. Es verdad que en nuestras oraciones nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que orar por nuestros hermanos, tenemos que orar por nuestras necesidades. Tenemos que orar justamente por eso que tenemos en nuestra mente, nuestras preocupaciones y todas esas cosas las tenemos que traer delante de la presencia de Dios.
Y eso está bien, es una forma de orar, pero aquí estamos hablando de intimidad. Tú quieres llegar a tener intimidad con Dios en tu momento, en el momento que tú estás en la presencia de Dios, en relación con Él. Tiene que haber un momento en todo ese tiempo. Quizás puede ser después de haber orado, después de haber intercedido, después de haber presentado todas las preocupaciones y todas esas cosas delante de Dios. Tiene que haber un momento donde yo tengo que aquietar mi espíritu delante de Dios y permitir que todo se silencie. Porque solamente ante el silencio exterior y ante el silencio de mis pensamientos, recién allí puedo ser consciente de que Dios me está mirando. Y cuando Dios me está mirando y yo me doy cuenta que Dios me está mirando, allí se produce intimidad. Aleluya. Y ahora quisiera que veamos, he titulado a esta parte de la enseñanza, cuando Él nos ve. Lo digo para aquellos que están, veo que están algunos tomando nota. Si quieres tomar nota, ahí puedes poner un título, cuando Él nos ve. La intimidad con Dios trasciende lo privado para afectar lo público. O sea, aquellos que logramos tener intimidad con Dios, es lo que dice la palabra, el Señor nos va a recompensar en público. Y eso se ve, se nota. Se nota cuando alguien ha estado en intimidad con el Señor. Porque se nota en la relación con la familia, se nota en la relación con tu esposa, se nota en la relación con tus hijos. Yo he visto a personas que salen de orar y salen, bla, 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 y este con quién ha estado. ¿Con quién se encontró este fulano? Tanto hora, y míralo. No debe ser así. Cuando entras en intimidad, eso se nota y empiezan a pasar cosas a tu alrededor, empiezan a pasar cosas en tu relación con las familias. En nuestro trabajo, nuestro entorno es afectado por lo que vivimos en intimidad con Dios. La verdadera intimidad se manifiesta cuando salimos a compartir las recompensas que el Señor derramó en el lugar secreto. Nuestras obras llevan ese toque de gracia que Dios nos ha dado. Muchos creyentes pasan horas en oración, pero no se nota. No se nota. Como a algunos les pasa, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos familiares de creyentes de las iglesias que no pueden creer. No pueden creer. ¿Por qué? Porque los familiares que van a la iglesia y cuando vuelven de la iglesia a veces vuelven peor que cuando han salido, ¿no? Entonces dice, ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? ¿No? Entonces no estoy siendo un testimonio, ¿verdad? Pero en la medida en que la vida de Dios está en mí y puede mostrarse y manifestarse, casi sin hablar yo voy a hacer una bendición para todos los que me rodean. La intimidad no se trata de pensar en nosotros, sino de saber que Él nos ve. Todo se trata de Él. Cuando entramos en lo secreto y entramos en intimidad, Dios nos ministra y nos da cosas que son para lo exterior, que son para el público, y también nos da cosas que es para nosotros, que esas no son para compartirlas, son para perfeccionarnos, ¿sí? Porque Dios trabaja en dos partes. En la intimidad, Dios me da la gracia, me da la unción
para yo servirle, para yo poder ser de ayuda, para poder ser de bendición a los que me rodean. Pero también en intimidad el Señor me ministra para trabajar en mi vida, para mostrarme las cosas que tengo que cambiar, para ir perfeccionándome. ¿Me entendéis? Amén. Aleluya. ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? ¿Estamos atentos? Amén. Si es para el Señor, fuerte ese aplauso. Aleluya. Amén. Quisiera hablarte algo de la recompensa pública. Después vamos a ir viendo todas estas cosas un poquito más en la práctica, viendo algunas experiencias de algunos personajes que tenemos en la Biblia. La recompensa pública, por ejemplo, en la recompensa pública el Señor nos da la unción. La unción, que es esa gracia que le da un toque especial a lo que hacemos en público. Por ejemplo, tú te has dado cuenta que alguien, por ejemplo, que está ministrando en el culto, está ministrando la alabanza, hay personas que quizás no cantan bien, pero hay algo que transmiten en lo que ellos cantan. ¿Qué quiere decir eso? Eso es unción. Hay gente que toca, por ejemplo, un instrumento y hay diferencia con otros. Hay un toque de gracia, hay un toque que hace que esa música sea diferente. Esa es la unción. Esa es la recompensa en público. ¿Sí? Dios da la unción para ministrar a través de la alabanza y la adoración. Dios también da la gracia para poder ministrar también a los que predicamos. Necesitamos la unción para poder predicar la palabra del Señor. Y algunas veces hay personas que quizás no son, digamos, muy elocuentes en su forma de hablar, pero hay una gracia, hay una unción que la palabra llega de una forma diferente. Sin embargo, hay otras personas que tienen mucha preparación, que son muy elocuentes en lo que comparten, y sin embargo, terminan de hablar y tú dices, ¿qué quiso decir? ¿No? No me dejó nada. Sí, una enseñanza tremenda, poderosa. Recorrieron toda la Biblia con la enseñanza, pero te quedas. Y al final, ¿qué me queda de lo que dijo? ¿Verdad? En cambio, hay otros que quizás con mucha sencillez, eso se llama unción. Eso se recibe en intimidad con el Señor. Y después, por ejemplo, los aguadores, aquellos que sirven, por ejemplo, en la iglesia también, porque todos los ministerios en la iglesia son importantes. Y aquellos que tienen intimidad con el Señor son unos aguadores que tratan a la gente con una gracia, con una delicadeza, que la gente que viene por primera vez quieren volver, porque son tan bien atendidos. Así como son atendidos aquí en Águila. ¿Sí? Todos los aguadores son así. Dios quiere que todos los aguadores sean así. Que haya una gracia cuando hablan, cuando atienden a las personas, transmiten una gracia, transmiten el amor del Señor. Eso se llama unción. ¿Sabes dónde se recibe eso? En la intimidad con el Señor. Todas estas son cosas que recibimos en intimidad para compartir, son frutos de nuestra intimidad que se ven. Y después recibimos recompensa en lo secreto, que son, por ejemplo, el Señor te ministra para tu formación, para perfeccionarte, te muestra aquellas cosas en las cuales tienes que cambiar. Cuando el Señor enciende los reflectores de su mirada, cuando te encuentras con la mirada de Dios y la luz alumbra todo tu ser, es como que te quedas desnudo delante de la presencia de Dios. Y ahí te empiezas a dar cuenta de tantas cosas que quizás no estuviste haciendo bien. Y que el Señor te dice, tienes que ir a arreglar esto. A mí cuántas veces yo tuve que ir a pedirle perdón a mi esposa, porque a veces la he tratado
No la he tratado bien. Ay, como mira, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? O también, o a veces me ha pasado, quizás algún hermano, yo he sentido que el Señor me decía, tú no le has hablado bien a este hermano. Tienes que ir a pedirle perdón. Ahora, en términos generales, hermano, el ser humano, nosotros los seres humanos, por más creyentes que seamos, a la mayoría nos cuesta reconocer nuestras faltas. ¿O no? Nos cuesta reconocer nuestros errores. Y todavía si alguien te viene a decir los errores y los defectos que tiene, te enojas en lugar de recibirlo. ¿Sí? Y porque eres creyente no le pegas una trompada. ¿Sí? Aleluya. Pero cuando llegas a ese lugar, wow, y te encuentras allí desnudo en la presencia de Dios, y es Dios el que te empieza a decir, eso tiene que cambiar, eso tiene que ser diferente, eso tienes que hacerlo de otra manera, no me gusta cómo estás haciendo las cosas. A mí me ha pasado, hermano, cuántas veces he llorado pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname porque soy un bruto. Perdóname, Señor, porque a veces no sé cómo hacer las cosas. Aleluya. La luz de Dios te traspasa de tal manera que cuando te muestra tus errores, allí te quedas sin excusa. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿A Dios le puedes decir algo? No, Señor, te estás equivocando. Es que yo soy number one. Sí. Un Peugeot rojo 206 viejillo que el techo está desteñido y está estacionando una furgoneta de uno de los de aquí al lado, de los testigos de Jehová. Entonces está pitando para que lo quite y no sé quién es. Vale. Aleluya. Bueno, ¿por dónde íbamos? A ver, tomo examen de paso. ¿Sí? Háganme recordar. ¿Qué estábamos diciendo? Vamos a tener excusa delante del Señor. Vamos a decir al Señor, Señor, ¿te equivocaste? ¿Te equivocaste con lo que me estás diciendo? No. Si ya nos comportamos delante de Dios así, apaga y vámonos. ¿Sí? Entonces, delante de su presencia, Él nos hace consciente de aquellas cosas que tenemos que cambiar. Por eso te das cuenta, hermano, qué importante, qué interesante es que lleguemos a esa intimidad con Dios. Porque si llegamos a esa intimidad con Dios, no solamente vamos a ser buenos servidores, no solamente vamos a tener la unción, el respaldo de Dios en lo que hacemos, sino que también el Señor va a poder seguir obrando, trabajando en nuestra vida, haciéndonos crecer en el Señor. Porque, hermano, ¿sabes cuándo se termina de crecer en el Señor? ¿Hay algún momento que se termina de crecer? No. En lo natural vamos decreciendo, ¿no? Sí. Nosotros que ya nos vamos haciendo mayores, ya no, hay muchas cosas que nos cuestan, ¿verdad? Y yo a mí que un día me agarra el dolor en esta pierna, que otro día me agarra el dolor en esta otra pierna. Claro, yo le escucho al pastor que dice, tienes que estar de pie todo el tiempo. Digo, es que no puedo. Es que a veces no puedo. Y a veces me tengo que sentar porque digo, sí, claro, nosotros lo que predicamos, ¿no? Estás una hora alabando al Señor. Y después una hora predicando, son 2 horas. Y un viejito como yo, necesito sentarme. Y así nos pasa, vamos decreciendo, nos vamos haciendo mayores y vamos teniendo cada vez más limitaciones. Y yo a veces nos miramos con mi esposa y decimos, ay, es que esto no, ay, es que no. Tengo que sacar no sé qué cosa de allá abajo y hay que agacharse. Y dije, no me puedo agachar. Si antes me agachaba y no había problema. Y ahora no me puedo ni agachar. Porque después, ¿quién me levanta del suelo? ¿Quién me levanta?
Pero en el espíritu, en Dios pasa diferente. En Dios vas avanzando, vas creciendo. Aleluya. Y el crecimiento no se termina, porque el Señor tiene más y más y más y más para dar y más para revelar. Aleluya. Gloria a Dios. Otro título para los que escriben: su misericordia es para siempre. Ustedes recuerdan el caso de Abraham y Sara, que Sara, Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia y se encontraron con una gran dificultad. ¿Por qué? Porque Sara era estéril, Abraham se iba haciendo mayor, como yo, se iba haciendo mayor, y también se iba haciendo mayor Sara, estéril, pero Dios le había dicho: mira, yo te voy a multiplicar tu descendencia. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y no sucedía. Entonces se le ocurre una gran idea a Sara. Le dice: ¿por qué no te llegas a mi esposa Agar, a la sierva Agar, eso era una esclava que era? ¿Por qué no te llegas a mi esclava Agar y tienes un hijo con ella? Porque es la única manera que vas a poder tener hijo. Conmigo no podrás ser, porque yo ya estoy vieja, soy estéril, no podré darte un hijo. Y a Abraham le gustó la idea. Se llegó a la esclava y lo tuvo a Ismael. Pero ahí empieza a pasar algo en esa casa, de que dice que cuando Agar queda embarazada, dice que empieza a mirar con desprecio a su señora, a Sara, la miraba con desprecio. A tal punto que se fastidió tanto Sara que empezó a hacerle la vida imposible. Y le hizo tanto la vida imposible que dice que Agar al final tuvo que huir de la casa. Y cuando huyó de la casa, dice que iba huyendo rumbo digamos, dice que iba rumbo a Egipto. El estado de Agar era desesperante. Fijaos, desesperante. Agar se había quedado embarazada. Ahora se queda sin hogar y se queda desamparada. Agar, podemos decir que representa a todas aquellas personas que sufren injusticia, pero también a aquellos cuyos problemas surgen de un alma que se exalta a sí misma, de una persona que es orgullosa. Si se hubiera humillado, quizás no hubiera sido desterrada. Sin embargo, mientras ella huía a Egipto, el Señor se le apareció y le ordenó que regresara y se sometiera a Sara. Ahora vamos a analizar un poco este encuentro. ¿Sabes una cosa? Agar fue la primera persona en la Biblia que le puso nombre a Dios. Fíjense allí, Génesis, capítulo 16, 13 al 14. Dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, que aquí está entre Cades y Beret. Ante la aparición del ángel de Dios, que en este caso ya sabéis que cuando se habla del ángel de Jehová, en casi todo el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de una tefanía de Dios. Es una representación de Dios. O sea, el que se le aparece es Dios, ¿no? Se le aparece allí a Agar. Y Agar se sorprende porque ella era una esclava. Una esclava en aquel tiempo y en todos los tiempos son personas invisibles para las personas importantes.
¿Quién tiene en cuenta a un esclavo? ¿Quién mira a un esclavo? ¿Quién se preocupa por un esclavo? Y en aquel tiempo todavía peor. Y entonces ella se encuentra en esa situación tan apremiante en la cual estaba viviendo, se encuentra que de golpe Dios la ve. Dios la ve, Dios le sale al encuentro, la ve y ahí se produce, por decirlo, se produce en ella una intimidad con Dios, porque dice que ella se dio cuenta que la veía y dijo, ¿cómo es posible que Dios me vea? Siendo yo una esclava, siendo yo un nadie, ¿cómo puede ser que Dios me vea? Y entonces se entusiasmó tanto que allí en el pozo donde ella se encontró con Dios, le puso el nombre, el pozo del viviente que me ve. Ahora, en ese encuentro de intimidad que tiene Agar con el Señor, Dios le señala a Agar lo que ella estaba haciendo mal. Y es como que le ordena. Primero le dice, ¿qué estás haciendo por acá? Ella le dice que está huyendo, etcétera, etcétera. Ella le dice, bueno, estás muy mal. La actitud que estás teniendo no es la que corresponde, así que vuélvete a la casa de tu señora y sujétate a ella. No. Agar obedeció. Antes quisiera decir algo. Este pozo donde ella tiene ese encuentro con Dios, se transforma en un lugar de testimonio. Un lugar de testimonio. ¿Por qué? Porque en ese mismo pozo es donde el siervo de Abraham encuentra a Rebeca. Rebeca, que fue la que después se iba a casar con Isaac. Así que es como que ese pozo al tiempo es un lugar de testimonio y un lugar de bendición. Nuestro testimonio también traerá victoria y también traerá bendición a las próximas generaciones. ¿Tú lo crees? Recién estamos hablando que Dios va a bendecir mucho la iglesia de Águila. Amén. Y estamos hablando de los niños también. Amén. Nuestro testimonio va a traer bendición a las próximas generaciones. ¿Lo puedes creer? Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Sigamos a Agar. Agar obedeció, dio a luz a Ismael y permaneció en la casa de Abraham varios años. Después ya sabemos todos, Sara tiene a Isaac y resulta que ahora empieza a haber un problema. Dice que Ismael empieza a burlarse de Isaac. Y entonces eso ya digamos, rebalsa el vaso de la paciencia de Sara y al final la terminan echando de la casa. En esa oportunidad, Agar e Ismael son expulsados de la casa, pero dice la Biblia que Agar no fue esta vez en dirección a Egipto, sino que comenzó a caminar hacia el desierto sin rumbo definido. Después de avanzar, se dio cuenta que no tenía agua y estaba en medio del desierto. Y entonces empezó a pasar los días y empieza a darse cuenta que al final ella iba a morir el niño también. A tal punto que llega un momento de desesperación que ella dice que lo lleva al niño y lo deja en un árbol y ella se aparta, dice, porque yo no quiero ver cuando muera. O sea, entran en una situación desesperante. Y ahí, ¿quién aparece? Ahí vuelve a aparecer Dios. ¿Sí? Dice que el niño empezó a llorar, dice que Dios escuchó el llanto del niño. Y en ese momento el Señor se le aparece nuevamente y dice en la Biblia que a Agar se le abren los ojos.
porque Él se va a manifestar siempre para perfeccionarnos. Para Agar ya no era el Señor el que la veía, sino que también era el que la perfeccionaba. La Escritura dice que Dios le abrió los ojos y al hacerlo descubrió que había un pozo de agua. ¿Cómo? ¿Perdona? Descubrió que había un pozo de agua. ¿Y dónde estaba el pozo ese antes? Si ella se estaba muriendo de sed porque no había agua. Pero en ese encuentro, en ese segundo encuentro que tiene con Dios, cuando se vuelve a producir el proceso, que Dios la ve, que ella se da cuenta que Dios la está viendo, dice que sus ojos se abren y descubre un pozo de agua. Entonces contenta, toma el agua, le da de beber a su hijo y salvan la vida. Ahora, ese manantial siempre había estado allí, pero ella no podía verlo. No sé si estaría tampoco, porque nadie habla de ese manantial. La Biblia no dice nada de ese pozo. Ese pozo no tiene nombre, no aparece en ningún lado en la Biblia. No sé si fue algo, no sé. El asunto que a ella se le abrieron los ojos y no era una visión. Se le abrieron los ojos, vio el pozo, sacó agua, bebió ella y bebió el niño. Aleluya. Nuestra oración, queridos hermanos, debe ser: abre nuestros ojos. En nuestra intimidad con Dios descubrimos pozos que para nosotros se abren. Hay muchos pozos que permanecen sin ser vistos, pero ahí están. Ahí están. Muchas cosas que nosotros hoy sabemos siempre estuvieron allí en la palabra. Solo que no las habíamos percibido, solo que no las habíamos visto. Pero ¿sabes una cosa? En nuestra intimidad Dios nos la quiere revelar. Aleluya. Amén. Quiero decirte, querido hermano, hay pozos muy cerca tuyos que están a tu disposición para que bebas de ellos, pero solamente vas a poder verlo cuando te encuentres con la mirada del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Te damos la gloria, Jesús. Queremos que sean destapados esos pozos para tu iglesia, para tu pueblo en Águila. Que se destapen esos pozos para cada una de nuestras vidas, para que seamos llenos de las aguas del Señor. Aleluya. Yo creo, hermanos, que hay muchas cosas que Dios quiere mostrar. Hay muchas cosas que Dios quiere revelar, pero Dios quiere que subamos nuestro nivel de comunión con Dios. Hay cosas que Dios las tiene reservadas para un cierto nivel de comunión con Dios, una cierta intimidad con Él. Hay algunos que viven la vida cristiana y se conforman como están. Hermanos, yo creo que lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es conformarse con todo lo que Dios tiene para dar, con todo lo que Dios tiene para revelar, con todo lo que Dios quiere mostrar. Hermanos, no podemos ser conformistas. Tenemos que anhelar y desear las profundidades del Señor, porque el Señor tiene mucho, mucho, mucho para dar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para los que toman nota, una mirada de amor. Para los que están cansados, tranquilos, ya terminamos. Sí. La mirada del Señor, estamos analizando la mirada del Señor. La mirada del Señor posee una cualidad única. Es una mirada que penetra. Cuando Jesús miró a Pedro, después de su negación, ustedes recuerdan lo que pasó con Pedro, ¿verdad? El Señor le dice: vosotros os escandalizaréis de mí esta noche.
Y Pedro le dice, todos los demás se van a escandalizar, yo no, porque yo soy Pedro. Pedro todavía estaba muy vivito en su, ¿no? Y el Señor le dice, Pedro, Pedro, yo te voy a mostrar quién eres tú. ¿Sabes una cosa? Antes que el gallo cante, me vas a negar, no solamente una vez, 3 veces me vas a negar. Antes que el gallo cante me vas a negar 3. No, Señor, ¿qué tal? Y hasta dice que maldecía a Pedro, negándole a Dios que él no iba a hacer eso. Pero ¿qué pasó? Sabemos la historia, ¿no? Cuando lo llevan al Señor, lo llevan preso, en eso él entra, digamos, allí. Bueno, empieza Pedro a negarle. Cuando le niega por 3.ª vez, el gallo canta y justo el Señor lo estaban sacando de un lugar y se encuentra con la mirada, dice que Pedro se encuentra con la mirada del Señor. Wow. Y cuando se encuentra con la mirada del Señor, la mirada poderosa del Señor, bueno, todos sabemos lo que pasa, ¿no? Dice que ahí se recuerda. Cuando Jesús miró a Pedro después de su negación, no se trató de una observación superficial. El verbo original implica mirar adentro. La mirada del Señor fue una mirada que penetró, fue adentro. Una mirada que traspasa lo externo y alcanza lo más profundo del corazón. Algo que solo Él puede hacer. No hay otra mirada como la mirada de nuestro Señor. Es verdad que entre nosotros hay miradas que asustan, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, no me mires así. Con algunos, ¿no? No me mires así, ¿sí? Algunos me dicen que yo miro a veces un poco feo, pero no sé, no lo creo porque soy tan bueno que no creo que... Hay miradas y miradas, ¿no? Algunos, según me dicen a mí, que yo a veces hablo, a veces más con mi mirada que con mis palabras, ¿no? A veces con nuestra mirada somos muy expresivos y a veces con nuestra mirada, aquellos que nos conocen, con la mirada ya hay muchas cosas que no hace falta decirlas, ¿no? ¿Sí? Pero la mirada del Señor, no hay como la mirada de Él. La mirada de Dios es una mirada tan penetrante, que llega a lo profundo del corazón. Ahora fijaos, vamos a analizar, esta mirada no fue una mirada de reproche ni de condenación de parte del Señor. Fue una mirada de amor. Fue la misma mirada, la misma con que Jesús miró al joven rico, de quien el Señor dice que mirándolo, dice, lo amó. ¿Te acuerdas del joven rico, no? Que le dijo, mira, deja todo lo que tiene y dalo a los pobres, ¿no? Pero el Señor, antes de decirle eso, dice que lo miró, pero lo miró con amor, lo miró con compasión. Era una mirada destinada a ganar y a restaurar, no a juzgar. Frente a esa mirada amorosa, en el espíritu de Pedro se produjo una amnesis. O sea, un recuerdo profundo, como el diagnóstico médico que reconstruye la historia de una dolencia. ¿Sí? Pedro recordó la palabra que el Señor le había dado. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Recordó la negación y dice que cuando recordó, lloró amargamente. Amargamente lloró Pedro. Este pasaje está en San Lucas 22, 61 al 62. Lo vamos a leer. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó. Ahí está, ¿eh? Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró
amargamente. Wow. A veces como esa canción infantil que advierte, seguro que aquí no la deben saber. Cuida tus ojos, cuida tus ojos, cuida tus ojos que te ven. ¿Sí? O sea, vuestro Padre Celestial, dice la canción, Él los vigila con afán. Se puede pensar que la mirada de Dios es una mirada controladora, ¿sí? Pero la mirada que recibió Pedro no fue de castigo, sino de amor. Esa mirada de Jesús, ¿sabes una cosa? Habló más que 1000 palabras. Wow. El Señor no le dijo nada, solo lo miró. Pero fue una mirada de amor. Y esa mirada que viene en la intimidad alcanza para transformarnos. Jesús no lo aconsejó, ni lo reprendió, ni le hizo preguntas, sino solo lo miró. Y en esa mirada, Pedro pudo aprender lo que no había aprendido en años. Dice que salió de allí amargamente. Y el gran Pedro, ¿sabes una cosa? Hay un Pedro antes de esta experiencia y hay un Pedro después de esta experiencia. La vida de Pedro a partir de esa experiencia cambió para siempre. A partir de ese momento nunca más fue el Pedro que siempre estaba con el Señor, que siempre estaba metiéndose por todos lados. No. Después lo encontramos un Pedrito, se transformó de Pedro en Pedrito. Ay, santo bendito. Pedro nunca más fue el mismo. Eso marcó un antes y un después en su vida. Y sabes una cosa, esto sucede en la intimidad. Allí es donde el Señor nos mira, nos ama, nos restaura y nos quebranta. Y este quebranto no es para condenarnos, este quebranto es para volvernos a levantar. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Su mirada siempre será para restaurarnos. Jesús miró a Pedro en silencio. La mirada amorosa de Jesús no necesita palabras, se manifiesta siempre en silencio. La mirada y el silencio siempre van juntas. Si hay mirada es porque hay silencio. El silencio que atrae la mirada, esa relación profunda entre ambos. Por eso es que cuando decimos, si queremos, está bien tú, cuando entres en lo secreto, tú puedes orar todo lo que quieras, puedes estar delante de Él, puedes pelear contra el enemigo, puedes luchar, puedes interceder. Y hermano, si lo estás haciendo, síguelo haciendo. Pero lo que te quiero decir, hermanos, de parte del Señor en esta tarde, que el Señor quiere que entres en el nivel de la intimidad. Y que en un determinado momento de ese tiempo que entraste para estar con el Señor, que cerraste tu puerta, tiene que haber un momento en donde tú tienes que hacer silencio. Tiene que haber un momento, así como cerraste la puerta del cuarto para estar en secreto con Él, tiene que haber un momento que tienes que cerrar también las puertas de tu alma. Y tiene que haber un silencio total y completo para que en ese silencio tú puedas encontrarte con la mirada del Señor. Y allí vas a tener intimidad. Y en esa intimidad es que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. En esa intimidad Dios se quiere revelar, en esa intimidad Dios se quiere mostrar, en esa intimidad el Señor quiere darte la gracia para que en lo que estás haciendo le sirvas
mejor, en esa intimidad. El Señor quiere seguir trabajando en tu vida para que puedas seguir creciendo y avanzando y puedas seguir creciendo en el Señor. Y no seas como tantos creyentes que parece que pasan los años, pasa el tiempo y parece que siempre están igual. Yo sé que aquí en Águila no, porque acá todos están crecidos y van creciendo. Pero el Señor no quiere. El Señor quiere que haya cambios. El Señor quiere que haya avance. El Señor quiere que haya crecimiento. Así que así como nos vamos deteriorando en lo exterior, nos vamos deteriorando en lo físico y que ya hasta nos cuesta a veces andar, pero en lo espiritual, que vayamos creciendo y avanzando y hermanos, entrando en niveles más altos, niveles mayores. Así que hermanos, como cierre a este tiempo de oración, yo quiero animarle, seguid orando, seguid clamando, seguid intercediendo, seguid, hermanos, haciendo la obra a través de la oración, porque tú sabes que nada va a ser hecho aquí en la tierra si no es a través de la oración de la iglesia, a través de la oración de su pueblo. Pero tengo un mensaje de parte de Dios en este día para ti, querido hermano de la iglesia de Águila. Y bueno, y que se escuche este mensaje a todos los hijos, los creyentes de Dios. Dios quiere intimidad con sus hijos. Y Dios quiere, querido hermanos, quizás muchos de los que me están escuchando aquí ya la tienen y la están experimentando y la están viviendo. Otros quizás lo hacen muy de vez en cuando. O quizás haya otros que no saben de lo que les estoy hablando. Pero el Señor con esta palabra nos está llamando a que subamos el nivel de nuestra oración, subamos el nivel de nuestra relación con el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana cuando estaba terminando el mensaje, empieza a surgir una canción de mi corazón. No la voy a cantar porque a veces se me ocurre cantar la capela, pero no la voy a cantar. Le pedí a los músicos que me acompañen. Una canción vieja de Marcos Witt que dice: tus ojos revelan que yo... Vamos a esperar que los músicos agarren el tono. No le vamos a hacer lío a ellos. Y yo quisiera que hoy, hermanos, terminemos. Yo quiero terminar esta enseñanza con vosotros cantando esta canción, porque cuando empecé a tararear esta canción, después me metí en Spotify, la saqué y la empecé a escuchar y yo digo, pues sí, es justo, es todo el mensaje, está todo el mensaje ahí. ¿Sí? Si hubiera sabido, pongo la canción primero y ya está, ¿no? Pero hermana, mientras tú la cantes te vas a dar cuenta y déjate ministrar por el Señor, por esta canción y encuéntrate con la mirada del Señor y